Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este webinar. Primero que todo, quiero presentarme. Mi nombre es Paola Camargo, soy gerente consultor de la firma IWE Consultores. Soy ingeniera industrial y soy especialista en evaluación y desarrollo de proyectos. Y durante los últimos 20 años, realmente toda mi experiencia profesional ha estado desarrollada en proyectos de consultoría gerencial. En los últimos 10 años me he desempeñado como gerente de diferentes proyectos en diferentes industrias y estoy certificada como PMP, Project Management Professional, por el PMI. Adicionalmente, soy docente de posgrados desde el año 2010. Para este webinar, les agradezco que todos puedan mantener el micrófono y la cámara apagados para que nos facilite la comunicación. Y hay un cuadro de chat donde ustedes pueden ir dejando sus preguntas y al final esperamos poderlas responder todas. Durante este webinar vamos a usar algo de interacción, entonces vamos a usar 3 elementos. El primero de ellos, si ustedes pueden ubicar acá en Zoom, hay una carita donde ustedes pueden poner una manito levantada o el signo con el dedo hacia arriba. Cuando yo les indique, por favor, lo pueden usar. Si no lo encuentran, no se preocupen porque no es nada grave. En la segunda interacción la vamos a usar navegando en una página. Entonces, si ustedes pueden tener a la mano un celular, si de pronto están conectados por el computador, o al contrario, si están conectados por el celular y tienen un computador o otro dispositivo, maravilloso. Si no, pueden usar el mismo computador por el que están hablando, tener disponible entrar al navegador. Nuevamente, si no pueden hacerlo, no se preocupen, pero es una forma para que podamos hacer esto un poco más interactivo. Yo les aviso cuándo vamos a usar esa navegación. Y el tercero, como les decía, el chat. Entonces, en la casillita de chat, ustedes pueden ir dejando sus preguntas o sus comentarios. Esperamos que al final de la sesión podamos responderlas todas. Lo primero es preguntarles, y vamos a usar la primera interacción, si ya la encontraron, que pongan como manita levantada o el signo hacia arriba, si ustedes son o han sido gerentes de proyecto. Quisiera ver a ver si por ahí veo manitas levantadas. Ya pudieron encontrar el botoncito, veo manita levantada. Ok, muy bien. Ya veí varias manitas levantadas. Bueno, si ustedes no tienen experiencia en gerencia de proyectos, no se preocupen. Hoy vamos a traer unos temas que pueden ser interesantes para todos, tengan o no tengan experiencia como gerencia de proyectos, y adicionalmente les pueden servir si ustedes tienen la expectativa de en el futuro enfrentarse a un reto como este. Entonces, lo primero es que vamos a hablar de proyectos. Para eso vamos a ir a algo que pareciera como muy básico, pero que es bueno que recordemos, y es cuál es el concepto de qué es un proyecto, porque muchas veces nos confundimos en las organizaciones entre proyecto y proceso. Entonces, un proyecto es un emprendimiento realizado por personas, y aquí yo resalto unas palabras, personas, para crear un producto o un servicio único, mediante que la utilización de los recursos que son limitados. Pueden ser recursos humanos, físicos, monetarios, tecnológicos. Entonces, ahí las palabras claves son personas, son ejecutados por personas. Bueno, ahorita tenemos muchas cosas desarrolladas por inteligencia artificial, pero detrás de la inteligencia artificial también hay seres humanos, ¿verdad? ¿Y para qué? Para generar un producto o un servicio único. Si tenemos algo que de pronto llamamos proyecto, pero me genera ese producto de forma periódica, no nos estamos enfrentando a un proyecto, sino a un proceso. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque aquí vamos a hablar de proyectos y nos vamos a concentrar en los proyectos virtuales, más no en procesos de virtualización de lo que hacemos en el día a día, sino en cómo vamos a gerenciar proyectos que son virtuales. Segundo tema que quiero que tengamos muy claro. Para gerenciar proyectos existen diferentes métodos, diferentes principios, procesos y estándares. Hay algunas metodologías ya muy conocidas, que las traje acá en este gráfico, donde hay unas que se enfocan en unos principios, como la metodología Agile, que es muy enfocada además a proyectos de software.
donde lo que hace es que define unos paquetes de trabajo muy pequeños para hacerlo de una forma muy acelerada. Hay otros, como Prince2, que lo que hace es enfocarse tanto en los principios como en los procesos. Otras, como Waterfall, Scrum y Kanban, se enfocan en los procesos. Y existen dos, que son la metodología, ahorita les voy a decir por qué digo metodología, del PMI y la XP. El PMI es un instituto a nivel mundial que lo que ha hecho es recopilar muchos estándares y herramientas que son útiles en la gerencia de proyectos, pero por sí misma no es una metodología, es como, imagínensela como una caja de herramientas. Y aquí voy a echar una cuña para el PMBOK, y es que muchas personas creen que está mal escrito y es PMBOK porque lo relacionan con un libro. Y resulta que viene de BOK, Body of Knowledge, que quiere decir un cuerpo de conocimiento. Entonces, lo que hace el PMI es recopilar todos esos estándares y pueden ser útiles para poder gestionar un proyecto. Quiero también decir que no existe una metodología ideal. No hay una metodología que le pueda servir a todos los proyectos. Existen diferentes metodologías y todas pueden ser ejecutadas en alguna o en algunas fases del proyecto. Siempre va a depender de en qué tipo de proyecto estamos. Voy a poner un ejemplo. Las metodologías ágiles se concentran mucho en el software porque yo puedo adelantar partes que no necesariamente tengo que diseñar de forma previa a otras. Yo no puedo utilizar esa metodología si estoy construyendo una casa, porque yo no puedo poner el techo si no he puesto los cimientos. Entonces, ¿yo qué necesito hacer? Necesito ir paso a paso en una metodología que es más de cascada, como el Waterfall, y para eso también se usan todas las herramientas que puede tener el PMI recogidas en el PMBOK. Aclarado esto, quiero que continuemos con el siguiente tema y es lo que nos trajo acá. Y es, usted de pronto tenía un proyecto andando, ¿cierto? Venía trabajando en él y de repente todo cambió. Todo cambió, así como nos cambió la vida a todos. De repente nos enfrentamos a una situación nueva en la cual no sabíamos qué hacer. En este momento de pronto ya estamos un poco adaptados, pero hemos tenido que hacer cambios en nuestra vida, en la forma hasta como hacemos mercado, en la forma como interactuamos con los demás. Tener que estar encerrados nos ha hecho cambiar los comportamientos. Esa situación también genera cambios en los proyectos. Entonces, usted de pronto venía trabajando en su proyecto y de repente todo cambió y ahora tiene a su equipo trabajando en remoto, cuando usted no había planeado que el proyecto fuera así. Pero tranquilos, para la mayoría de nosotros, esto nos tomó por sorpresa y probablemente no estábamos preparados. Pero lo que sí tenemos que entender es que es una situación que llegó para quedarse por un buen tiempo. Este aislamiento preventivo en el que estamos, no sabemos hasta cuándo va a ser, y ya sabemos, sí, no por cuánto tiempo, pero después de que salgamos de este aislamiento preventivo, vamos a tener que mantener el distanciamiento social. Entonces, todos esos trabajadores que puedan trabajar desde su casa, lo van a hacer. El gobierno va a exigir que todos los que podamos seguir trabajando desde casa, lo hagamos. Entonces, la situación para los proyectos cambió. Hay organizaciones que saben hacerlo ya muy bien desde hace tiempo. Están acostumbrados, muchas de software, por ejemplo, están acostumbrados a tener a sus equipos trabajando en diferentes países. Y tienen además el reto de que trabajan en diferentes usos horarios y ya saben cómo hacerlo. Pero nosotros estamos todavía en ese proceso de ajuste. Entonces, lo que les traigo hoy son unos tips y unas ayudas para que ustedes puedan entender cuáles son los elementos que deben cambiar para poder trabajar en sus proyectos. Pero volvamos a otro concepto básico y es el equipo de proyecto. El equipo de proyecto funciona, digamos que alrededor de lo que llaman las 5 R's. Entonces, un equipo de proyecto es un grupo de personas las cuales yo tengo que asignarle unos roles muy específicos con unas responsabilidades, ¿sí? Y son un grupo de personas que van a administrar y gestionar unos recursos que fueron asignados a ese proyecto y van a tener que
gestionar, identificar, administrar los riesgos que se puedan presentar en el proyecto, generar unos reportes de acuerdo a los resultados que están logrando. ¿Siempre para qué? Para lograr el objetivo del proyecto, que es entregar con calidad, gestionando 3 elementos básicos de cualquier proyecto: el alcance, el tiempo y el costo. Para gestionar esas 3 cosas es para lo que existe la gerencia de proyectos. ¿Ok? ¿Qué pasa si ahora mi equipo se volvió virtual? ¿Cuál es la diferencia con ese equipo de proyecto normal? Lo primero es que las 5 R se mantienen. Yo tengo que mantener una asignación clara de roles, que gestionen los recursos, que generen unos reportes, que logren unos resultados y que administren unos riesgos. Eso no cambia. ¿Para qué? Para lo mismo, para entregar con calidad, gestionando alcance, costo y tiempo. ¿Qué es lo que lo diferencia? Un equipo virtual, primero que todo, está disperso geográficamente. Geográficamente, como les decía, organizaciones que tienen personas trabajando en diferentes países. Probablemente no es el caso de nosotros, que incluso aunque estemos en la misma ciudad, estamos cada uno en nuestra casa. Y eso hace que ya estemos trabajando remoto y que estemos dispersos geográficamente. Segundo punto importante que caracteriza a un equipo virtual, y es que hace un uso de la tecnología desde lo más básico como para comunicarse. Probablemente cuando estamos en el día a día, en lo presencial, no usamos tanto las herramientas para comunicarnos porque tenemos a la persona sentada al lado, probablemente. Pero ahora que estamos todos remoto, tenemos que hacer el uso de la tecnología y el uso adecuado de la tecnología para podernos comunicar. Y eso tiene también unas implicaciones en el costo del proyecto que debemos tener en cuenta. Tercero, no importa la situación, tiene que lograr los objetivos, pero desde diferentes locaciones. Eso trae un reto para la coordinación de los diferentes miembros del equipo. Y por último, algo que sucede con los equipos virtuales, y es que puede que nunca se ven cara a cara. Hay equipos que trabajan y como trabajan en diferentes países, nunca se conocen presencialmente. Cuando sucede una reunión y por fin nos visitan, decimos, ay, qué bien, tanto que he hablado contigo y no te conocía. Acá probablemente ya nos conocemos todos, aunque no necesariamente esa es la situación todo el tiempo. ¿Qué pasa si yo tengo hoy un equipo de proyecto y necesito reforzar ese equipo? Probablemente yo voy a hacer la búsqueda de ese candidato de forma virtual, voy a hacer una entrevista virtual, voy a hacer unas pruebas virtualmente, lo voy a seleccionar y después tengo que hacer que el resto del equipo lo conozca. Y no sabemos cuándo lo van a conocer cara a cara. Eso también genera unos retos. Adicionalmente, puede que ya nos conozcamos, pero ante esta situación en la que estamos, que también afecta nuestra vida, probablemente necesitamos reconocernos y reconectarnos y estar haciendo seguimiento en que no nos quedemos solamente en que nos conectamos de vez en cuando para trabajar nomás, sino que el equipo necesita una conexión también a nivel personal, y eso lo vamos a hablar más adelante. Para poder continuar, quiero que volvamos a las raíces también del proyecto. Hablamos de unos conceptos base, ¿sí? Como lo son, ¿qué es un proyecto? ¿Sí? ¿Cuáles son las metodologías que puede usar? ¿Y qué es un equipo de proyecto? Ahora vamos a regresar a las raíces del proyecto. Primero, la vida del proyecto. Lo primero que usted debe hacer ahora que su proyecto se volvió virtual es analizar en qué momento del ciclo de vida está su proyecto. Porque dependiendo del momento del ciclo de vida en el que está su proyecto, usted puede necesitar realizar diferentes ajustes, ¿sí? En todos esos momentos del ciclo de vida les tengo buenas y malas noticias. Entonces, vamos a iniciar. La primera parte del ciclo de vida de un proyecto es la fase de inicio. La fase de inicio, pues lo bueno es que todavía no ha iniciado la ejecución, eso está bien, eso implica que usted todavía no ha hecho mucho uso de los recursos que le fueron asignados, entonces digamos que no hay un desperdicio en ese sentido, pero la mala noticia es que puede que el proyecto no empiece. Proyectos que en este momento fueron identificados y fueron formulados y estaban en la etapa de inicio, puede que no empiecen. ¿Por qué? Porque las organizaciones están en una situación donde
dependiendo del proyecto, del impacto que puede generar y de las inversiones que hay que realizar, están poniendo los proyectos en stand-by. Entonces, ese es el lado negativo de que mi proyecto esté en la fase de inicio. Segunda fase, la fase de planeación. Lo bueno es que usted puede planear de acuerdo a las circunstancias. Usted todavía está a tiempo, todavía no está ejecutando, está planeando. Su proyecto ya tiene, digamos, como un arranque. La mala noticia es que todavía hay mucha incertidumbre y usted no sabe qué puede pasar. Usted puede realizar una muy buena planeación para esta situación que está dándose en el hoy y mañana cambiar completamente. Miren nada más lo que estaba sucediendo con la industria de la construcción, que es una industria que además trabaja como proyecto. Estaban todos ya alistándose desde hace 15 días, un mes, porque sabían que eran una de las industrias a las que les iban a dar el reinicio más pronto, y debido a todos los protocolos, todas las revisiones que se están, digamos que, solicitando en este momento para la reactivación, no han podido empezar. Entonces yo puedo planear muy bien y hay circunstancias externas del entorno que me van a hacer que yo tenga que volver a ajustar mi planeación. Si usted estaba en la ejecución, bueno, probablemente usted ya tenía un proyecto que iba avanzando, que tenía un ritmo, que ya había generado unos entregables, está muy bien, pero lo malo es que, la mala noticia es que probablemente usted va a tener que devolverse un poco. Usted va a tener que regresar un poco a esa fase de planeación, ¿sí? Y definir qué cosas debe cambiar. Tiene que analizar e identificar el impacto que le está generando en los cambios a la situación hoy. Y esos impactos tiene que analizarlos a la luz de los 3 elementos que estamos gestionando siempre. Y es, ¿qué pasa con mi alcance? ¿Qué pasa con el coste? ¿Y qué pasa con el tiempo de mi proyecto? Y por último, uno pudiera pensar que es la mejor situación, y sí, si yo ya estaba cerrando mi proyecto, pues lo bueno es que, como se dice, usted ya está del otro lado, pero lo malo es que puede que el proyecto quede como en un limbo en el que no logro cerrarlo porque no es prioridad en este momento. Y la mala noticia, que eso sí podría ser algo que genera muchísimo impacto, es que usted se dé cuenta que las circunstancias cambiaron tanto que su proyecto ya no es útil. Triste, ¿no? O sea, usted tuvo un esfuerzo, su equipo se esforzó por generar un producto único a través de ese proyecto, y en este momento las circunstancias y el entorno cambió tanto que el proyecto ya no es viable para implementarlo y ponerlo en los procesos del día a día. Entonces, primera tarea que ustedes es importante que realicen es analicen en qué momento del ciclo de vida está el proyecto para tomar las decisiones de qué es lo que debieran estar ajustando. Continuemos. Yo, una vez realizo el ajuste y el análisis de mi alcance, tengo que irme a revisar la planeación. Y aquí aparece es que yo debo revisar los planes del proyecto. Y resalto con el plural de plan. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en el día a día, en el afán de nuestros proyectos, tenemos un plan, pero a veces no cubrimos todas las áreas que debiera tener esa planeación. No es necesario completamente que yo tenga que tener un plan súper profundo y específico para todos estos elementos, pero yo sí debo tener un plan que por lo menos haya revisado y ajustado y definido lo que se refiere a estas 8 áreas. Entonces, eso es lo primero. Revise el alcance. Ok. Primero asegúrese que el alcance no haya cambiado. Si usted no quiere desperdiciar recursos en algo que ya no tiene sentido. Entonces, esa es la primera revisión. Segundo, el tiempo. Eso me va a tomar el mismo tiempo que yo tenía planeado. Puede ser menos si el alcance varía o puede ser más. Entonces tengo que revisar cuánto tiempo me va a tomar y si debo realizar algunos ajustes a mi cronograma. Tercero, el recurso humano, súper importante. Yo debo realizar ajustes a la forma como gestiono mi equipo, porque los proyectos son hechos por personas y no podemos olvidarnos de eso. Yo no puedo seguir gestionando mi equipo de proyecto de forma virtual a como lo hacía cuando era presencial.
Y eso es lo que nos vamos a concentrar más adelante. Siguiente, la calidad. ¿Cómo me impacta a mí las formas de aseguramiento de la calidad ahora que el proyecto es virtual, ahora que ya no estamos de forma presencial? ¿Qué tengo que hacer para asegurar la calidad? Las comunicaciones, súper importante. Nosotros nos hemos visto impactados hasta nuestra vida diaria de cómo ha cambiado la comunicación. Imagínenselo ahora para el proyecto. Yo tengo que entender cómo me debo comunicar, cuáles son los medios que debo emplear, qué cosas cambian en la periodicidad y en la forma en que yo me estoy comunicando con todos los interesados en mi proyecto. Antes podía ser de pronto, lo hacíamos incluso de forma informal, porque estábamos todos en el mismo edificio y yo podía pasar a donde el vicepresidente o donde el jefe, la persona que fuera de mi grupo de interés, en mi stakeholder del proyecto, para pasarle un reporte. Incluso a veces nos encontrábamos en el ascensor y conversábamos sobre el proyecto. Ahora ya no nos vemos. Entonces, la forma como me estoy comunicando con el equipo y con los interesados del proyecto, debo revisar. Siguiente punto, las compras. ¿Qué sucede con las compras? Resulta que yo tengo que revisar si esos suministros que yo necesito para mi proyecto van a estar disponibles o no. ¿Esas empresas están autorizadas? ¿Qué está pasando con esas empresas? Incluso hay empresas que sabemos desafortunadamente están desapareciendo. ¿Qué pasa si uno de estos proveedores que yo tenía para poder entregarme un bien que yo necesito para mi proyecto ya no está o no está en capacidad de entregarme ese bien? ¿Qué pasa si yo ya asumí unos compromisos de largo plazo con mis proveedores? Tengo que renegociar esos compromisos que tengo con los proveedores. ¿Eso qué costo tiene para el proyecto? Debo aplazar entregas que yo ya tenía programadas. Son todas cosas que yo tengo que pensar alrededor de las compras del proyecto. Y todo eso tiene unas implicaciones en el costo. Tengo que revisar si eso me va a incrementar los costos o si de pronto pueda disminuirlo en algunos casos. Y por último, súper importante, yo tengo que hacer una nueva revisión para poder identificar riesgos que aparecen por el hecho de que mi proyecto cambió, no solo porque mi proyecto cambió, sino por toda la situación que se está dando en el entorno de la pandemia. ¿Cuáles son esos nuevos riesgos que me aparecieron allí y cómo voy a administrar ese riesgo? Entonces, primero, revisemos el alcance. Segundo, revisemos nuestra planeación del proyecto. Para poder entrar y profundizar un poco en la planeación del alcance y siguiendo con esas bases, quiero que hablemos de una herramienta que es muy importante y es la WBS, sus siglas en inglés, que es el Work Breakdown Structure, o como se llama en español, el EDT, la estructura detallada de trabajo. Y para eso, para explicarlo, les traje un ejemplo con el que de pronto todos se pueden relacionar, ¿sí? No importa el tipo de proyectos que ustedes manejen. No quise traer un ejemplo específico de un proyecto, ni de tecnología, ni de consultoría, ni de infraestructura, sino algo con lo que todos pudiéramos entender. No importa si usted no se siente identificado con el proyecto, por lo menos lo ha visto en películas. Bueno, entonces, imagínense que yo me comprometí en enero. Imaginémonos eso porque no es real. Pues está conectado mi familia, no se preocupe que no estoy comprometida. Bueno, yo me comprometí y me iba a casar en mayo, ¿sí? Y llegó este tema de la cuarentena. Lo primero que yo tengo que revisar es si ese proyecto que se llama Mi Boda es un proyecto que se va a ejecutar o no se va a ejecutar. Porque las circunstancias pudieron haber cambiado tanto. No, resulta que durante la cuarentena quedamos separados y se acabó la relación y ya no nos vamos a casar. El proyecto se acaba, ¿sí? O lo contrario, como dirían muchos, quedamos encerrados en la misma casa y la relación no sobrevivió. Bueno, en ese caso, pues hubiera sido bueno saberlo desde antes, la pandemia fue buena y el proyecto se acabó antes de darnos cuenta, pero imagínense que eso también le puede pasar a su proyecto. Entonces, lo primero que yo tengo que revisar y asegurar con los grupos de interés adecuados es si el proyecto sigue con un go o un no go. O sea, el proyecto continúa o no continúa. Listo.
el proyecto continúa, me va a casar. Este proyecto tenía 3 etapas. La etapa de la preboda, el día de la boda y la postboda. Tranquilos que no vamos a hablar ni de la boda ni de la postboda. Nos vamos a concentrar en la preboda. Resulta que la preboda tenía 3 entregables. Un shower, una invitación y un ensayo. Uno dice, de pronto el shower, sí, yo lo puedo hacer. Puedo poner una lista virtual, ¿cierto? En una tienda online para que me manden los regalos, maravilloso. El shower como entregable va. La invitación, listo. Yo decidí que mi boda va a ser virtual. Tengo que enviar las invitaciones virtuales también. Lo puedo hacer. El ensayo, uno dice, bueno, tal vez el ensayo puede ser una cosa extraña cuando va a ser una boda virtual, pero yo puedo decidir que lo voy a hacer, ¿ok? Y ese ensayo tenía unos subentregables. La ceremonia, el ensayo de la ceremonia y una cena. Yo puede que tenga el ensayo de la ceremonia, tal vez en el tema virtual pueda ser importante para que no lleguen todos tarde, para que no haya niños correteando que interrumpan al notario, porque esto va a ser con un notario o al padre que yo haya contactado para la boda. Entonces, de pronto sí es importante que hagamos un ensayo de la ceremonia, más como desde el punto de vista técnico, y la cena. Bueno, en la cena hay buenas noticias para este proyecto, y es que yo puedo ahorrar costos porque yo ya no tengo que preocuparme por la comida. Como todos estamos en nuestras casas, yo me estoy ahorrando una actividad, ya no tengo que ejecutarla, puedo reasignar ese presupuesto para otras cosas. Listo, ya no va la comida. Miren que yo, revisando mi EDT, identifico que hay actividades que yo mantengo, pero debo modificar, y actividades que ya no van. La decoración también, me voy a ahorrar bastante dinero en la decoración. Y en el entretenimiento, puede que yo mantenga el entretenimiento para este ensayo y esta cena que voy a tener previo a mi boda, pero tengo que cambiar el tipo de entretenimiento. Resulta que yo tenía contratado unos músicos y unos bailarines. Listo, sería un buen momento para preguntarle a esos músicos y bailarines si pueden hacerlo virtual, porque también sería una forma de ayudar a un proveedor que yo tenía y que se puede mantener, pero resulta que si yo tenía otro tipo de entretenimiento que no es posible, o sea, un lanzafuegos, no vamos a tener un lanzafuegos virtual porque podría ser un poco peligroso para la casa del lanzafuegos. Entonces, esto es simplemente para ejemplificarles que yo a través de la revisión de mi estructura detallada de trabajo, ya voy identificando modificaciones al alcance que debo realizar ahora que mi proyecto se volvió virtual. Listo. Siguiente punto clave. Ya revisamos el alcance, ahora tenemos que revisar el talento humano. Y es, yo tengo que ajustar cómo gestiono mi equipo. ¿Cómo gestiono mi equipo? Y la primera pregunta que quiero que ustedes se respondan es un análisis interno que ustedes deben hacer si son gerentes de un proyecto, y es, ¿mi estilo de gerencia es el que un equipo virtual requiere? Porque yo puedo ser muy exitoso gerenciando proyectos y el estilo que tengo hace que mis proyectos funcionen maravillosamente, pero eso no necesariamente funciona en un entorno virtual. Entonces, voy a presentarles unas preguntas para que ustedes se hagan internamente, y es, ¿cómo es su estilo de gerencia? ¿Su estilo de gerencia es de microgerencia o de macrogerencia? Bueno, estas reflexiones. ¿Usted le gusta estar caminando por la oficina, viendo qué es lo que están haciendo todos? ¿Usted se reúne personalmente con todos sin ninguna programación, sino cuando los ve, se sienta con ellos, conversa? ¿Usted le gusta estar observando qué es lo que está pasando en el día a día para saber cómo va el proyecto? ¿Usted solamente le gusta que se presenten los informes impresos, muy bonitos, con una carpeta, en una reunión formal? ¿Sí? Usted necesita estar revisando todo y usted no es muy bueno con las herramientas virtuales. Ese estilo, ¿cómo afecta la productividad de su equipo si es virtual? Esa es la primera pregunta que usted se tiene que hacer para empezar a entender qué tendría que modificar. Segundo, ¿usted es orientado al proceso o al resultado? ¿Usted le gusta estar asignando diariamente las actividades?
diciendo qué es lo que tiene que hacer hoy cada persona? ¿O usted está haciendo una revisión continua de esos productos de forma parcial? ¿Usted le gusta que le haya un proceso de reporte que es consistente, está estructurado, es periódico? ¿Usted es de los que tiene conversaciones de pasillo como medio de coordinación? ¿Sí? Usted hace una medición de resultados de forma consistente, su proceso de seguimiento es formal, y si usted tiene más habilidades de gerencia manuales que virtuales. Entonces, esas preguntas también para pensar, ¿y esto cómo puede afectar la coordinación de este equipo ahora que es remoto? ¿Será que yo tengo que cambiar algunos de estos comportamientos? Pareciera que hay unos que es muy lógico decir, sí, tengo que cambiarlos, porque eso ya no funciona en la virtualidad. Por último, ¿usted cómo promueve la cohesión de su equipo? ¿Usted cree que eso se da de forma natural y simplemente sucede por la interacción que hay en el día a día porque estamos en el mismo espacio? Entonces no es necesario hacer nada más porque ya se da. ¿O a usted le gusta hacer unas reuniones periódicas para que el equipo genere esa cohesión? ¿O a usted le gusta promover esos espacios fuera de la oficina, tomarse un café o salir a tomarse algo los viernes después de que termina una larga jornada? O incluso cuando estamos teniendo una actividad que es muy larga, hacemos un pare, pedimos una pizza, nos sentamos en la sala juntos a compartir. ¿O usted eso es algo que no le preocupa, que es algo que usted nunca se había planteado y que cree que no es necesario? Y esto cómo afecta el comportamiento del equipo ahora que es virtual. Estas son muchas preguntas y esas preguntas y esa reflexión que usted de pronto acaba de hacer internamente para sí, esas le puede haber dejado tranquilo o no tan tranquilo, un poco inquieto. Pero tranquilo que usted no está solo. Muchos no estábamos preparados para esto. Y esto nos trae unos retos que tenemos que superar para lograr el objetivo de nuestros proyectos. Los principales retos, ¿sí?, están relacionados con el liderazgo de ese equipo virtual y nuestros comportamientos pueden ser una barrera o un habilitador para ese liderazgo. Ahora vamos a hacer una rápida encuesta acá, aprovechando precisamente las herramientas virtuales. Como les decía al principio, alisten ese otro dispositivo que de pronto tenían ahí a la mano o ingresen al navegador donde están, pero no se vayan a desconectar, que todavía falta pues, una parte muy importante. Tengan cuidado en desconectarse, pero que quiero que entren a esta página. Es una página que se llama www.menti.com, ¿sí? Menti.com. En esa página ustedes van a ingresar el código que aparece allí, 55216. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Quién quiere por ahí? ¿Está listo? Me muestra la manito, manita levantada, todavía no están listos. Vamos a, listo, perfecto, veo manitos levantadas. Vamos a ver qué sucede en esta página. Y la idea es que ustedes van a ingresar allí y van a responder lo siguiente. ¿Cuál es su top 3? Su top 3 de los retos para liderar su equipo virtual. Van a escoger los 3 que son los más importantes para ustedes. ¿Cuáles son esos que ustedes ya identificaron? ¿Sí? Porque ustedes están en el proceso, en el proyecto, ya identificaron ahora que están trabajando remoto, o los que de pronto ustedes todavía no están en este momento enfrentados a un proyecto, sino que esperan estarlo en el futuro, los que ustedes se imaginan que pudiera ser el reto más importante de trabajar con el equipo remoto. Perfecto, ahí ya están saliendo los resultados, ven cómo se va moviendo. Esta es una herramienta que además es muy chévere de usar con los equipos cuando tenemos que someter algo a votación. Es muy fácil de usar, los invito a que la conozcan. La página se llama menti.com, Mentimeter se llama, en la que se clasifica. Listo, no importa, si no alcanzaron a contestar, no se preocupen, pueden seguir contestando, nosotros después les podemos enviar los resultados. Lo que estamos viendo allí es que la mayoría
ven que la dificultad está en lograr el compromiso, ¿sí? En segundo lugar, construir confianza, y en tercero, el uso de la tecnología. Perfecto. Vamos a volver acá y voy a mostrar. Estos son los resultados de una investigación que se hizo a nivel mundial con profesionales que trabajan en proyectos remotos. Y miren que, con excepción de una de los retos que aparecían allí, los resultados son muy parecidos. El 76% dijo que el principal reto, el más clave, es lograr el compromiso de la gente. Sentimos que como no estamos en contacto, hacer que la persona realmente se comprometa con los resultados es un poco más complejo. Y por lo mismo, construir confianza. Ya como no nos vemos, como no vemos cómo son, porque hay un tema muy importante que es el lenguaje no verbal. Entonces, como no vemos a las personas, no sabemos qué tanta confianza se está generando entre los diferentes miembros del equipo. Tercero, decían ellos, controlar que se haga el trabajo. Sentimos que de pronto, no sé si está trabajando, no, pero les quiero decir una cosa, y es que los estudios han demostrado que, contrario a lo que piensa la gente, las personas cuando trabajan remoto tienden a trabajar más horas al día. Otro, detectar y manejar el conflicto. Por lo mismo de construir la confianza, y es cuando no estamos viendo al otro, cuando no sabemos qué expresión está teniendo, cuando está hablando con uno de sus compañeros, no sabemos de pronto dónde se pueden estar generando conflictos. Entonces, es algo que se dificulta para nosotros como gerentes de proyectos. Y el último que nos apareció a nosotros de tercero, porque de pronto en nuestra cultura no estamos tan acostumbrados a usar tanto las herramientas de tecnología, es una dificultad cuando tengo el proyecto remoto. Pero en general, el gran reto de gestionar un equipo de forma remota es que la comunicación debe cambiar. Y la comunicación para el éxito en un proyecto que es remoto tiene que ser clara y tiene que ser regular. Yo no puedo dejar mucho espacio entre una comunicación y otra con el equipo, porque esos vacíos se van llenando con confusión. Por eso la comunicación debe ser clara y regular. Segundo, así como si estuviéramos también de forma presencial, y es que los roles deben ser claros. Y aquí, más importante, las responsabilidades deben ser súper claras. Que no se asuma que yo pensé que tal persona iba a hacer esto, o que eso no era dentro de mi responsabilidad. Se quedan cosas que nadie hace, entonces yo tengo que tener cuidado en hacer una reasignación de esos roles y sus responsabilidades para ajustarlo a esta situación. Tercero, súper importante, agendar las reuniones. Ahora más que las personas están en sus casas, tenemos que tener cuidado de no invadir espacios que están reservados para otras cosas, para la familia, para almorzar, para comer. Entonces, agendemos las reuniones, tengamos unas reuniones periódicas con un tiempo específico estipulado para ello. Y además eso nos ayuda a llenar, asegurar que no haya vacíos en esa comunicación que debe ser clara y regular. Súper importante, mantener que la cultura del equipo sea abierta, que todos se escuchen y que puedan pedir ayuda. Resulta que cuando estamos todos en la misma oficina y tenemos dudas, tenemos al compañero al lado y podemos voltearnos y preguntarle, oye, no entiendo esto, te quedó claro aquello, ¿cómo puedo hacer esto? No sé cómo usar esta herramienta. Cuando todos estamos en nuestras casas y nos conectamos solo en las reuniones, ese espacio se puede perder. Entonces yo tengo que asegurarme que el equipo entienda claramente que así no estemos juntos, ese espacio para hablar, para escucharnos, para que todos propongamos, se dé. Y que todos pueden pedir ayuda y que existan los mecanismos para solicitar esa ayuda. Tiempo para conocerse. Como les decía también, el tema de que trabajamos tal vez más cuando estamos trabajando remoto, tenemos que generar espacios para que también se dé la cohesión de equipo. A que podamos conocernos y a que podamos también un poco reconocernos, ¿no? Las personas estamos sufriendo de algún tipo de estrés, la situación está compleja para muchos, puede haber crisis en muchas familias,
Y qué bueno tener ese espacio con el equipo de trabajo, también para despejarse y alejarse un poco de esa situación y estar muy pendiente de quién necesita ayuda en algún momento determinado. Entender al otro y cómo prefiere trabajar. Resulta que hay unos seres nocturnos, ¿sí?, que les encanta trabajar de noche y en ese momento viene su gran oportunidad a poder trabajar desde las 8 de la noche a las 3 de la mañana, pero esa persona tiene que entender que los otros no trabajan así y que entonces yo debo fijar un horario de reunión que no va a ser a las 8 de la noche, sino que tenemos que negociar. Ok, listo, a ti no te gusta madrugar, no te voy a poner una reunión de pronto a las 6:30 de la mañana, pero no esperes que nos reunamos a las 8 de la noche. Entonces, hay que tener unas reglas claras de cómo funcionar como equipo y entender que todos tenemos estilos diferentes de trabajar, que hay unos procedimientos y unas reglas claras, pero que también nos podemos adaptar a cómo trabaja el otro. Debemos tener tecnología fácil de usar. Por favor, no usemos herramientas que lo que va a suceder es que nos van a complicar más la vida. Las herramientas tienen que ser eso, algo que me ayuden y me faciliten el trabajo en el día a día y no que se me vuelvan una carga adicional. Y súper importante, tenemos que tener ese repositorio de información única y de fácil acceso. Y si de pronto teníamos alguna información de forma física, debemos encontrar la forma de digitalizarla para que esté de forma disponible para todas las personas del equipo en el momento que la necesiten. Ok, bueno, voy a hablarles sobre unos tips para poder facilitar este proceso de cambio con el equipo. Este es mi top 10 de tips. Y el primero es, hay que manejar reuniones eficientes. Y para tener una reunión eficiente necesitamos planeación. Tenemos que tener una agenda, tenemos que tener unos temas claros. Si hay información que debemos revisar de forma previa, tenemos que enviarla. Ojalá nos podamos conectar unos minutos antes de cuando empiece la sesión, porque ahora sí, con el tema virtual, puede hacer que una sesión que era de 1 hora se vuelva de 50 minutos mientras todos entran, se conectan, que no me funciona el micrófono, que no me funciona la cámara. Entonces, tenemos que manejar reuniones muy eficientes, ¿ok? Reuniones muy eficientes. Segunda, políticas y procedimientos claros. Si hay cosas que yo tenía escritas, tengo que revisar si debo ajustarlas. Si hay cosas que no eran importantes cuando estábamos en el proyecto de forma presencial y ahora sí se vuelven importantes, tengo que escribirlas y tengo que darlas a conocer para todas las personas del equipo. Tercero, construyamos conexiones individuales y recordemos desarrollar a los diferentes miembros del equipo. Cuando estamos trabajando de forma remota, puede suceder que manejamos las reuniones de equipo y nos olvidamos del uno a uno. Entonces, es muy importante que así como tenemos reuniones con todo el equipo, estemos muy pendientes. Hay personas que necesitan un poco más de acompañamiento, de seguimiento, y esa es una de las tareas importantes del gerente del proyecto, ser un poco como el coach de su equipo. Entonces, yo tengo que identificar cuál es el tipo de acompañamiento que cada una de las personas de mi equipo requiere y realizar también ese trabajo en el uno a uno, no solamente en el equipo. Y ver qué habilidades yo tengo que desarrollar. Resulta que hay personas que son muy buenas para hacer presentaciones y otras no tanto. Entonces, ayudemos cómo pueden hacerlo, porque ahora el tema visual se vuelve más importante, ¿sí? Hay personas que no se les facilita la tecnología. Tomémonos el tiempo para poder hacer una sesión donde podemos irlo llevando para que entienda cómo se usa la herramienta que vamos a usar. El cuarto, muy importante, usen el video, no solo el audio. Aquí estamos usando solo el audio porque la facilidad para la conexión, pero cuando ustedes estén reunidos con su equipo, es muy importante que nos veamos, que se vean las caras. Sí, claro, entonces ahí empieza el tema de, no, pero entonces eso toca que me arregle, bueno, sí, pues un poco, ¿no? Porque eso también además ayuda a mantener la sensación de un ambiente profesional, de que estamos trabajando, de que no le estoy hablando a una pantalla, sino que estoy hablando con seres humanos. Y compartamos pantalla. Es muy importante que yo no esté hablando y ustedes no estén viendo nada. Entonces, el tema de generar los documentos para poder trabajar, el tema de compartir pantalla también nos ayuda mucho en el trabajo.
Y en el quinto lugar, promovamos un balance de vida saludable. Revisemos quién es esa persona que está mandando correos a las 3 de la mañana, que está mandando correos a las 11 de la noche. ¿Qué está pasando con esta persona? ¿Será que tiene mucho trabajo, que lo tengo sobrecargado? ¿O que está encontrando en el trabajo un refugio para una situación adicional que tiene en su vida? Promovamos ese espacio, hagamos una clase de yoga por Zoom, no sé, lo que les funcione, hagamos una receta juntos, tomémonos un café virtual, hagamos una reunión, las que solíamos tener el viernes después de una jornada larga de trabajo, conectémonos y prohibido hablar de trabajo. Esto es muy importante también para mantener además la productividad del equipo en estos momentos que pueden ser un poco complejos para todos. Sexto, emplee herramientas de gerencia de proyectos. Muchos, y yo ahí digo como me da culpa, sabemos de las herramientas que existen, pero a veces en el día a día sentimos que no son tan necesarias de usar. Bueno, este es un momento bueno para que desenvolvemos algunos de nuestros conocimientos y de nuestras herramientas. Identifiquemos cuáles pueden ser muy útiles y las usemos. Eso nos va a ayudar mucho a gerenciar el proyecto. Séptimo, podemos aprovechar las suites colaborativas. Hay muchos que ya tenemos nuestro tema todo en Google o en Microsoft Office 365 y no sabíamos que podemos usar herramientas colaborativas allí. De pronto ni siquiera tenemos que hacer una inversión, ya lo tenemos, usémoslas. Usemos herramientas de seguimiento. De verdad que eso les va a facilitar el trabajo teniendo a todo el mundo en un sitio diferente, que a veces no es tan fácil conectarnos todos al tiempo. Una buena herramienta de seguimiento nos va a ayudar un montón. Pruebe e invierta en buenas herramientas. Hay muchas herramientas. Casi todas tienen la opción de usarla por un tiempo, en algo que se llama freemium, y es que yo puedo usarla sin tener que pagar. Aprovéchelas, úselas, pruébelas, ¿sí? Testélas. Si se siente cómodo con esa, pague para poder tener las funciones adicionales. Pero no pague de una vez sin haberla probado porque no sabe si de pronto es la más adecuada para usted. Y por último, escoja un único método de comunicación. No hay nada peor que empecemos por el chat de WhatsApp, por donde nos vamos a reunir, es Skype, es Zoom, por Teams, por donde, no, un momento que me está, no sé quiéncito está conectado por Teams, no, dígale que es por Zoom, o sea, tenemos, y por eso es importante en el punto 2 que les hablaba de los protocolos y los procedimientos claros. ¿Cuál es la herramienta que vamos a usar? Y nos comunicamos por esa herramienta. ¿Ok? Bueno, ese es mi top 10. Ahora, el último elemento clave. Hablamos del alcance, la gente, y el último elemento son las herramientas. Recuerden que al principio les decía que algo que caracteriza el equipo virtual es la necesidad de emplear tecnología. Entonces, en este momento no es una opción. Cuando estábamos en la oficina podía ser una opción. En este momento es obligatorio. O sea, realmente es necesario para gerenciar mi proyecto. Yo les voy a mostrar como mis escogidas. Esto no es un listado exhaustivo, sino para darles ideas de nuestra experiencia y lo que la mayoría de los usuarios opinan, además de mostrarles soluciones que están al alcance de todos. Seguramente hay organizaciones que ya de forma corporativa tengan unas herramientas que son estas las que vamos a usar, pero de pronto muchos de nosotros no tenemos eso, sino que debemos escoger. Les voy a decir cuáles son. Yo las clasifiqué en 3 tipos de herramientas, que me parece que son las claves que yo debo tener. Una herramienta que me sirva de comunicación, una herramienta que me sirva para colaboración y una herramienta que me sirva para hacer seguimiento. ¿Cuáles son esas herramientas? Estas herramientas son el Zoom tiene sus ventajas, todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Zoom tiene algo que nos sirve mucho y es todo el tema de grabar reuniones y controlar, por ejemplo, la pantalla de otra persona puede ser muy útil cuando yo estoy en procesos de entrenamiento, ¿sí? Tiene pizarras y tiene salas. Ha tenido problemas de seguridad que el fabricante el desarrollador ha estado trabajando fuertemente en poderlo manejar y a veces tiene problemas de que es un poquito inestable. BlueJeans es una aplicación que además de lo que tiene Zoom, tiene muy buena calidad de audio y video y se pueden asignar tareas durante la reunión y llevar una anotación. Requiere que el usuario sea un poquito más especializado. Y por otro lado tenemos Google Meet, Skype y Teams. Muchos, por ejemplo, si tenemos Office, podemos usar Teams.
A veces funciona muy bien, pero es más para equipos internos. Si necesitamos tener de pronto una reunión con un cliente externo, Teams no es tan amigable para poderlo hacer, pero todos tienen sus pros y sus contras. Personalmente me ha gustado mucho Zoom y creo que ha ido mejorando los problemas que venía presentando. Para colaboración, existen también, cuando me refiero a colaboración, hay dos elementos de colaboración. Que yo pueda modificar documentos, que si yo estoy trabajando en un Excel, un PowerPoint, un Word, todos pueden generar sus comentarios y puede haber una trazabilidad de esos ajustes que se están realizando, pero también que yo pueda generar ideas. Resulta que cuando estamos en la oficina y necesitábamos idear, nos metíamos a la sala de juntas y rayábamos en el tablero. Bueno, pues hay herramientas que me permiten hacer eso de forma virtual, herramientas colaborativas que trabajan muy bien el tema de mapas mentales, como Lucidchart y como Diagramly. No supe decir eso, perdón. Bueno, y otras que ya son más especializadas en temas de diseño, como Canva, y Miro, que ha ido ganando como muchos seguidores, pero que puede ser un poquito costoso cuando estamos hablando de equipos más grandes. Todos tienen sus pros y sus contras. Personalmente nos ha gustado mucho Lucidchart y usamos Google, la suite de Google, para poder hacer trazabilidad de cómo estamos modificando documentos. Y por último, herramientas de seguimiento, también hay muchas. Cuando estamos en el plan Trello, Trello es muy agradable de forma visual, pero tiene una restricción y es que es muy diseñada, está diseñada para metodología Kanban y no todos los proyectos se ajustan a esa metodología. Asana es muy buena, además porque me permite gestionar tareas sin necesidad de crear un proyecto como tal y también sirve para comunicarme con el equipo, aunque hay que, como se dice, probarla mucho porque no es tan intuitiva para usar, lo mismo que ClickUp. Y por último, Basecamp, que es una herramienta que tiene mucha acogida, pero es muy enfocada a equipos grandes. Para equipos pequeños, la inversión no es como, no se justifica, existen otras. En resumen, ya se nos está acabando el tiempo y quiero resumirles. Primero, necesito analizar el impacto y gestionar los cambios requeridos en tres principales áreas. El proyecto, en el alcance, el tiempo y el costo para mantener la calidad. Dos, en el equipo, cómo liderarlo, cambios que debo realizar en mis comportamientos para liderar ese equipo. Tres, las herramientas y escoger y tener las más adecuadas a mis necesidades y hacer uso de ellas. Último, yo quiero contarles un poco de nuestra experiencia, porque nosotros desde hace un año veníamos trabajando en algunos cambios para responder de mejor manera a ese entorno empresarial y esta situación hizo que tuviéramos que acelerar algunos procesos, como de pronto también les ha pasado a muchos de ustedes. Y en eso lo que identificamos lo usamos también como una oportunidad, ¿sí? Para pensar un poco fuera de la caja. Y es que la consultoría, como muchos otros servicios y como muchos productos, también se puede hacer de forma virtual. Y estamos en el proceso de diseñar un producto que se pueda trabajar de forma virtual para aprovechar unas oportunidades que queríamos explotar y esa virtualidad nos ayuda a llegar a ellas. Y para eso diseñamos algo que se llama eWeb Virtual, a lo que ustedes están invitados y dentro de la invitación que recibieron del webinar, es que si están interesados, ustedes tienen acceso a una primera consulta totalmente gratis para que nosotros les ayudemos a identificar cuál es su situación y cuál puede ser esa ruta. Pero este es un servicio que es ágil y es asequible, va a enfocarse en una solución práctica y puntual. Estos no son proyectos de 6 meses, de un año, sino estamos hablando de semanas. Van a tener a su disposición un experto y una perspectiva diferente y van a recibir capacitación. Nosotros construimos con nuestros clientes y les vamos a presentando unas herramientas prácticas que ustedes van a aprender a usar para que después las puedan usar con su equipo. Ok, bueno, tenemos unos minutos para preguntas. Vamos a ver qué preguntas hay acá, que no veo el chat.
A ver, voy a ver acá. ¿Tienen preguntas? Ok, sí. Bueno, con Zoom. Zoom en su versión premium solamente permite 40 minutos si es de 2 o más personas. Si solamente están conectados 2 usuarios, se puede trabajar las horas que quieran, pero ya a partir de 3 usuarios solamente deja 40 minutos y se corta la reunión. Sí, digamos, este webinar lo vamos a dejar, lo vamos a publicar en nuestra página de YouTube, donde van a poder tener y van a recibir un booklet con los tips que mencioné sobre cómo liderar los equipos y las herramientas que les presenté acá. Van a recibir eso vía correo. Sí, el límite de tiempo es para la versión premium. Me preguntan si la charla. Sí, básicamente creo que no hay, no sé, no hay más preguntas. Sí, les vamos a, dos cosas, va a quedar disponible la grabación del webinar, que eso es una de las cosas que puede hacer Zoom, y es que lo grabamos y vamos a dejarlo disponible a través de nuestro canal de YouTube. Van a recibir el link para poderlo ver nuevamente si lo quieren ver, y van a recibir el booklet con los tips de herramientas y para liderar los equipos. Si no hay más preguntas, apareció otra. Vamos a ver acá. Sí, dice que hay bueno, acá nos está recomendando que hay una herramienta que se llama Bitrix 24, que es muy buena para gestionar proyectos y su versión gratuita ofrece muchas alternativas. Perfecto, muchísimas gracias por esa recomendación. Para solicitar el web virtual, nosotros también les vamos a enviar un link para que puedan contestar cuál es como la necesidad que ustedes están identificando y que nos autoricen a contactarlos por llamada. Nosotros nos contactamos para que podamos hacer una cita y tengamos la asesoría virtual. Entonces, yo creo que a más tardar el lunes van a recibir todos los que participaron, los que se inscribieron, van a recibir el proyecto, el link para que puedan solicitar su asesoría virtual. Pregunta, según tu experiencia, ¿cuáles son las diferencias entre la metodología de proyectos y Agile o Scrum? Agile y Scrum están muy enfocados a desarrollo de software, sobre todo software, digamos, en pequeña escala. Son metodologías que se han desarrollado mucho por la necesidad de los proyectos de sistemas de información, específicamente de software. Son metodologías que no son aplicables a todos los tipos de proyectos, pero realmente lo que buscan es sí, precisamente agilizar mucho los tiempos y la ejecución. Tienen muchas fases de ir probando, ir ajustando, ir probando, ir ajustando. Entonces, imagínense, por ejemplo, para un proyecto de construcción es imposible usar una metodología de esos. ¿Qué hacer cuando no logramos el compromiso de alguno de los miembros del equipo? Situación compleja. Para eso yo me voy a atrever a no responder, porque los voy a invitar al siguiente webinar. El siguiente webinar los esperamos el 14 de mayo, donde vamos a hablar precisamente de todo lo relacionado a esta situación y a la gestión del talento humano. Segura con nuestro experto en gestión humana, que me atrevo a que él va a responder mejor ante preguntas como esa, pero básicamente lo que yo tengo que trabajar desde el punto de vista de la gerencia de proyectos es mantener una comunicación constante, abierta y clara con todos los miembros del equipo para poder lograr. Y así como si estuviéramos de forma presencial, cuando tengamos que tomar decisiones respecto a algunos de los miembros del equipo en el proyecto, tendremos que tomarlas igual. Bueno, se nos agotó el tiempo. Eso era todo por este webinar. Espero que les haya servido la información y lo que les vamos a enviar posteriormente.
Nos vemos el 14 de mayo, es el siguiente webinar. Todos los que participaron van a recibir la información para que se puedan inscribir. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches.